Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. Benignidad y bondad. Hoy hablaremos de estos dos atributos del Espíritu. Si bien tiene cierta diferencia, también es cierto que los dos son muy parecidos. Primero daré una breve explicación de cada uno y luego procederemos a ver lo que dice la palabra. La benignidad es la dulzura del trato que se le da a los demás. Este incluye cortesía, amabilidad, tolerancia, amor y tacto para tratar con diferentes tipos de personalidades. La bondad es la utilidad de una persona hacia sus semejantes. Es el servicio de beneficencia voluntaria que se presta al que lo necesita. Es dar y darse a sí mismo para ayudar a los demás. En estos dos frutos del Espíritu vemos que hay diferencia. Mientras que uno se enfoca más en el trato verbal, el otro se enfoca más en la manera de actuar hacia los demás. Pero también existe una similitud muy grande entre los dos, y es que tanto la bondad como la benignidad van acompañadas de gentileza. Quise unir estos dos frutos en un solo estudio porque realmente, aunque son dos cosas diferentes, no obstante los dos van muy ligados. No podemos hablar con lenguas angélicas y en la necesidad de alguien hacernos los ciegos y los sordos mientras haya en nosotros el poder para hacer algo por esa persona. Dice Santiago capítulo 2 versículo 15 y 16: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Todo acto y toda palabra debe ir acompañada de amor, porque sencillamente si nosotros hacemos las cosas y pronunciamos palabras por un simple cumplido, sin tener un amor sincero, en poco o en nada puede beneficiar tanto el que da como el que recibe. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cualquier palabra, por hermosa y dulce que parezca, no vale nada sino acompañada de actos de misericordia. Las palabras se las lleva el viento, pero las pequeñas atenciones, las ayudas prestadas, la necesidad suplida y cosas semejantes a estas realmente hablan mucho. Podemos hablar con mucha elocuencia y cortesía, pero estas pueden ser palabras vacías. Pero tampoco debemos pensar que la bondad requiere solo de actos buenos y ser ásperos en el trato con los demás. Tristemente hay personas que piensan que porque son muy dadivosas se creen demasiado buenas por los actos de benevolencia y se atribuyen el derecho de tratar ásperamente a los más humildes o a aquellos que quizás son desagradecidos con sus atenciones. Mateo capítulo 7 versículo 21 y 22 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí al parecer hay un grupo que reclama la salvación porque según ellos poseen buenas obras, pero como a Dios nadie lo engaña y su juicio es justo y verdadero y pesa los pensamientos y las palabras del ser humano, porque Él no mira como mira el hombre, pues todo lo que no va acompañado de amor está revestido de egoísmo. Veamos qué nos dice 1 Corintios capítulo 13:13. Y si repartiese todos mis bienes para darte de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada nos sirve ser bondadosos si lo somos solo por beneficencia propia. El amor es el fruto de un diario caminar con el Salvador. Por lo tanto, la verdadera benignidad y bondad provienen de Él. 1 Corintios 13 capítulo 4 nos dice que el amor es benigno. Por tanto, la verdadera benignidad proviene de un corazón henchido del amor de Dios. Y como ya habíamos estudiado, el amor suaviza el carácter y dulcifica los actos. Ahora veamos qué nos dice la palabra de Dios con referencia a la benignidad. Romanos capítulo 2 versículo 4 nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cristo es nuestro ejemplo. Él no nos pide nada que Él no haya hecho, ni más de lo que Él es. Él mismo nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 24 y 25: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y nos enseña que es su benignidad y paciencia la que nos guía al arrepentimiento, pues por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios y queremos llevar el nombre de cristianos, también tenemos que estar dispuestos a ser coherentes y responsables con lo que profesamos, pues somos llamados a transmitir la gloria de Dios, es decir, su carácter. Por lo tanto, también debemos ser benignos con nuestro prójimo.
Y si dice que es la paciencia y la benignidad lo que nos guía al arrepentimiento, quiere decir que es mucho lo que Cristo tiene que soportar antes que nosotros tengamos claridad de lo que es el pecado y de lo que son nuestras faltas. Lo mismo deberíamos ser nosotros con nuestro prójimo, no solo con nuestros seres amados, sino con todos. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo nos invita a que quitemos de nuestras bocas todo lo que vaya acompañado de amargura y maldad, que seamos benignos y nos perdonemos unos a otros, pues de esta manera nos trata Cristo, y nosotros como seguidores suyos no debemos hacer menos. La matutina Dios nos cuida, página 176, párrafo 6 dice: la religión de Jesús ablanda todo lo que haya de duro y áspero en el temperamento, y suaviza las asperezas y las agudezas de los modales. Esta es la religión que hace las palabras amables y el comportamiento atractivo. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso en favor del Evangelio. Este es el fruto de esa fe que obra por el amor, un temperamento dirigido por el Salvador. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros y la recibimos gozosamente, Dios envía su Espíritu para que éste se haga carne en el hombre y su carácter llegue a ser el nuestro. Nos volvemos sensibles y tolerantes frente a las personalidades ajenas. Dejamos de criticar, dejamos de juzgar, dejamos de maldecir, aprendemos a perdonar. Ocurre un cambio en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal da sabor y preserva. Eso es lo que nuestras palabras deben ser para aquellos que las escuchan. Dar un sabor agradable, es decir, que no ha de producir amargura en el oyente, sino dulzura, y además preservar, es decir, que lo que digamos sea para conservación del alma. Tengamos en cuenta que en el día del juicio, aún por nuestras palabras seremos justificados y por ellas seremos juzgados. En vez de desperdiciar el don del habla en proferir palabras hirientes que para nada sirve más que para dañar, utilicemos este precioso don para animar, consolar, aconsejar, enseñar y hacer felices a los demás. Por otro lado, veamos qué dice la palabra en cuanto a la bondad. Mateo capítulo 5, versículo 42 nos dice: al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Cristo nos enseña a ser dadivosos, no esperando nada de nadie. No quiere que demos para recibir un tanto, ni tampoco que demos con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La verdadera bondad surge de un corazón bueno, y como ninguno hay bueno sino solo Dios, entonces mientras Cristo no more en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, no llegaremos a ser completamente bondadosos. Cristo, como seguidores suyos, nos invita a trabajar en su viña. Él mismo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos de Satanás. Era benigno en su trato con los demás. Siempre tenía una palabra de aliento para todos. No preguntaba si alguien merecía su atención y simpatía. El deseado de toda la gente, página 70, párrafo 1 nos dice: inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descorteses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí. Al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas, compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de Dios. Además, sigue diciendo, no pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. En cualquier compañía donde se encontrase, presentaba una lección apropiada al momento y a las circunstancias. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que les revelase como hijos de Dios. Con frecuencia se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros se encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario de las almas. Los estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Cristo es nuestro ejemplo. Él desea que de la
manera que queramos ser tratados, también tratemos a nuestros semejantes. Pero también se nos advierte que estamos rodeados de personas que quizás nunca vayan a agradecer ni valorar el cuidado y la labor que sus seguidores hagan. Sin embargo, es eso lo que precisamente muestra del Evangelio una gran luz: el ser bondadosos, tiernos y corteses, aún con los más toscos, irreverentes, irreflexivos, descorteses e incluso con los que en algún momento nos provocaron algún daño. Pero esto no lo puede producir el corazón humano. Solo cuando estamos ligados a la vid, que es Cristo, podremos recibir la savia que nutre las ramas para que éstas produzcan fruto. Es decir, que podemos recibir constantemente de su Espíritu Santo, que da la vida espiritual en el ser humano y produce fruto en abundancia para gloria y honra de nuestro Creador. En el próximo video meditaremos en el séptimo fruto del Espíritu, la fe. Que nuestro Padre Celestial y su amado Hijo te bendigan grandemente, y recuerda que Cristo vuelve pronto. Prepárate. Aunque afligida yo y necesitada, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes.